continuación, la conferencia Los camélidos sudamericanos, leyendas y realidad, por el doctor Bucio Bonavía. Antes que nada, quiero agradecer las inmerecidas palabras del doctor Agustín de la Puente, que me honra profundamente por venir de quien viene. Quisiera que se me permita una aclaración para evitar malentendidos. Muchos habrán preguntado cómo se atreve un arqueólogo a tratar un tema que no es de su disciplina. Quiero dejar bien en claro que soy respetuoso de la especialidad ajena y muy consciente de mis limitaciones. De modo que al estudiar la problemática de los camélidos, no he tocado los aspectos que son fundamentalmente biológicos y zoológicos. Y cuando he tenido que hacerlo, he recurrido a las mejores fuentes. Lo que yo he analizado es la información de la evolución de esta familia desde sus orígenes hasta hoy, a base de los datos paleontológicos, arqueológicos e históricos. Y he pretendido poner esta información al servicio de los biólogos y los zoólogos para que, a través de ella, se den cuenta de algunos cambios muy profundos que se han producido en estos animales, sobre todo en lo que respecta a su distribución geográfica. Es común la idea que la única función de la arqueología es la reconstrucción de la historia. Ello es verdad solo en parte, ya que esta ciencia nos revela hechos del pasado que pueden servirnos para comprender mejor los fenómenos actuales y darnos pautas para corregir errores a base de una experiencia milenaria. El gran Cicerón, que tenía una veneración por la historia, escribió: Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuncia vetustatis. La historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. Esta es una frase sobre la que se debería meditar, pues en nuestro medio somos proclives a olvidar nuestro pasado. Cuando Pizarro, acompañado por Pedro de Candia en el segundo viaje al territorio de los incas, decidió embarcar algunas muestras de aquella tierra para ser llevadas a España, escogió a los indios que había recogido en Motupe, unas llamas, tejidos y objetos de oro y plata. Estos eran los ejemplares que, sin duda, en el pensamiento del conquistador español, eran los que más llamarían la atención del rey y de su corte, y con ello podría convencerlo de la importancia de su proyectada hazaña. Y no cabe la menor duda que entre las cosas diferentes a su propio mundo que encontraron los europeos en el nuevo continente y que mayormente llamaron la atención fueron los camélidos. Como escribió el maestro Porras, indios, llamas, ponchos y plata serían ante los ojos europeos los primeros anuncios de la existencia del Perú. Esto es algo que se olvida, pero los camélidos jugaron un rol fundamental desde los primeros tiempos de la conquista. Incluso cuando Diego de Almagro envió a Nicolás de Rivera, antes que se realizara el tercer viaje al Perú, en su calidad de testigo de vista, para convencer a los hombres de Nicaragua a que tomaran parte de la conquista, entre las cosas que mandó para demostrar la riqueza de aquella tierra fueron unos camélidos. Y Pizarro no se equivocó, pues la misma importancia le daban los incas a estos animales. Tan es así que cuando las huestes españolas iban rumbo a Cajamarca, recibieron un regalo de parte del Inca. De ello nos ha quedado un testimonio, aunque no es seguro si se debió a Cristóbal de Mena o Francisco de Jerez. Escribió el cronista: vinieron 2 indios con 10 o 12 ovejas por mandado de Atabalipa y las dieron al gobernador. Estos animales forman parte de la familia Camélide, que reúne 2 tribus: la tribu Lamini, que agrupa a las 4 especies sudamericanas, y la tribu Camélini, que comprende a los camellos del Viejo Mundo. En el Perú, a los camélidos se le llama también auquénidos, término científico que introdujo Illiger en 1811 para definir el género, pero luego fue desechado porque con anterioridad había sido definido con el nombre de lama y además había sido empleado en 1789 para un género de escarabajo. La palabra auquénido ha entrado en el habla popular de Sudamérica, sobre todo en el Perú, y es prácticamente imposible cambiarla.
Lo grave es que se emplea también en los ambientes universitarios y en la literatura científica, de la que debería ser desterrada definitivamente por ser taxonómicamente inválida. Los camélidos se originaron en América del Norte, probablemente en el Océano Tardío, es decir, entre 40 y 36 millones de años, y durante más de 30 millones de años fueron un grupo exclusivamente norteamericano. La siguiente. Luego, una parte de ellos, la tribu Camelini, migró hacia Asia a fin del Mioceno, hace aproximadamente 7 millones de años, y la tribu Lamini se desplazó en el continente sudamericano hacia fin del Plioceno, hace aproximadamente 3 millones de años. No he podido encontrar hasta ahora la información que permita documentar los primeros estudios que se hicieron sobre los camélidos sudamericanos. Todo parece indicar que durante el virreinato el rey de España envió un naturalista apellidado Hernández para estudiar las riquezas naturales de la Nueva Castilla. Es muy probable que haya sido el primer hombre de ciencia que describió a la vicuña. Llama la atención, sin embargo, que a pesar que estos animales no solo no fueron conocidos hace tanto tiempo por los hombres de ciencia, sino que ellos han sido y siguen siendo de gran importancia para los indígenas sudamericanos y hoy para otros pueblos del mundo, y sin embargo en muchos aspectos presentan incógnitas no resueltas. Tan es así que los especialistas aún no se ponen de acuerdo si ellos forman un solo género o dos. Es decir, hay quien considera que la llama, la alpaca y el guanaco forman parte del género lama y la vicuña del género vicuña, mientras que otros, un grupo minoritario, incluyen a las 4 especies en el género lama. De modo que sobre la denominación científica de la lama, lama glama, de la alpaca, lama pacos, y del guanaco, lama guanicoe, no hay discusión. Ella sí se plantea con respecto a la vicuña, en el sentido si es una vicuña vicuña o una lama vicuña. Tampoco hay un acuerdo de cómo se han originado las 2 especies domésticas, la llama y la alpaca. Y las 2 silvestres, el guanaco y la vicuña. Las posiciones más aceptadas en la actualidad son que las llamas descienden o del guanaco o de una forma parecida a la llama que existían en estado silvestre en los tiempos pleistocénicos, mientras que en el caso de la alpaca ella puede originarse del guanaco o de una forma silvestre parecida al pleistoceno o de una llama que a su vez descendería de un guanaco. Así que la alpaca sería el resultado del cruce entre vicuña y llama o se originaría de una vicuña. Aclarar este problema es una de las tareas urgentes que le queda a los zoólogos. Otro aspecto que es objeto de grandes discusiones es el proceso de domesticación de estos animales. En este sentido, es importante señalar que mientras en el viejo mundo la domesticación de los animales es un tema que ha concitado y sigue concitando la atención de un número muy importante de especialistas y sobre el que hay una cantidad muy grande de literatura, en el Perú esto no ha sido el caso. En tanto que de algunos de nuestros animales más típicos, como son los camélidos, tenemos alguna información, aunque como veremos con graves lagunas, de otros como el cuy sabemos muy poco, o tenemos el caso del pato albiscleño, del cual no sabemos nada. Atribuyo este grave vacío en nuestra ciencia a la formación universitaria que reciben los arqueólogos en el Perú. Pues desde la creación de la especialidad, ella formó parte de las facultades de letras o humanidades y con una separación muy marcada de las facultades de ciencias. El intento que se hizo en algún momento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de incluir a la arqueología dentro de la antropología, entendida en el sentido amplio de la tendencia norteamericana, hubiera solucionado este problema, pero ello no fue comprendido y se la incorporó dentro de las ciencias sociales. Pero la arqueología es mucho más que eso. Y hoy los estudiantes de arqueología que se interesan en la rama más relacionada con las ciencias naturales, como son la arqueobotánica o la arqueozoología, se ven obligados a ir a especializarse en el extranjero. Tan es así que es recién a partir de la década de los años 70 que se comenzó a dar énfasis al estudio de los restos de animales y se organizaron algunos proyectos con mira a tratar de entender cómo se llevó a cabo en el área andina la domesticación de los camélidos. Es significativo que en un estudio que fue precursor para su época, como ha sido el de la Uricocha, a fin de la década de los años 50, y en cuyas excavaciones se encontró una cantidad muy importante de restos animales, no se llevó a cabo ningún estudio serio de esta evidencia
que hubiera permitido adelantar casi en 20 años nuestros conocimientos sobre domesticación de los camélidos. Pues ello se logró, aunque en una forma aún no definitiva, recién con los estudios fundamentales llevados a cabo en Telarmachay a partir de 1974. No cabe la menor duda que sin los logros sistemáticos sin los trabajos sistemáticos y minuciosos de Elizabeth Wink y de sus discípulos, es muy probable que el paso fundamental para el entendimiento de este proceso, pues la domesticación es un proceso y no un evento, como equivocadamente piensan algunos, se hubiera atrasado por mucho tiempo. Jane Wheeler cree que para diferenciar las especies de los camélidos se puede utilizar las características dentarias, y siguiendo este criterio, ella ha clasificado los materiales que fueron excavados en Telarmachay. Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo con esta metodología, y los trabajos de Jonathan Kent, Elizabeth Wink, George Miller y Ann Hill han puesto en duda los resultados publicados por Wheeler. De todos estos aportes, el de Wink me parece que tiene los argumentos más sólidos. En este momento, la Sierra Central y fundamentalmente el área de Junín es la que más información nos ha proporcionado sobre el fenómeno que estamos tratando, y ello gracias a los trabajos iniciales de Ramiro Matos y Peter Kaulicke, y luego a los proyectos que han dirigido Daniel Lavallée y John Rick. Pero mientras Rick ha investigado una serie de sitios, Lavallée centró sus investigaciones en un solo yacimiento, el de Pachamachay. Sin embargo, el planteamiento teórico para explicar la domesticación en ambos casos han sido diferentes. En Pachamachay se ha estudiado los patrones de utilización animal a lo largo del tiempo, pues la cueva ha sido ocupada casi sin interrupción entre los 9.000 años antes de Cristo y los 1.800 años antes de Cristo. Y se ha llegado a la conclusión que los habitantes de la cueva llegaban a la puna desde la parte baja del valle, donde debió vivir la comunidad, y su tarea la de proporcionar primero por medio de la caza y luego con el pastoreo la carne necesaria para el sustento. De modo que el sistema de vida era la transhumación, mientras que Rick, analizando un grupo de yacimientos, sostiene que en las punas la vicuña representa una fuente estable para la alimentación y que además ella se puede conseguir a lo largo de todo el año. Así que no fue necesario moverse mucho para poder explotar este recurso. Ello habría llevado muy temprano a la sedentarización. De hecho, la tesis de Rick contradice la de Lavallée y de su equipo. No es este el momento ni el lugar para discutir este punto, pero debo decir que el planteamiento de Rick presenta graves deficiencias que han sido analizadas por varios autores. Mientras que el modelo propuesto por Lavallée es mucho más lógico y coherente, aunque, y hay que decirlo, de ninguna manera es definitivo. Hay un investigador casi desconocido en nuestro medio, Roberto Spunticchia, que después de un análisis minucioso de toda la información que han proporcionado Rick y Lavallée, cree que es posible conciliar los dos modelos. Sin nuevos trabajos en otra zona del territorio, será imposible despejar esta duda. Veamos brevemente los resultados de los trabajos realizados en Telarmachay. Los análisis del material faunístico visto en el contexto cultural de la cueva han permitido determinar que desde la llegada del hombre a las alturas andinas, es decir, desde hace aproximadamente 7.000 años antes de nuestra era, su actividad fue la de una caza generalizada de los ungulados de la puna, que perduró aproximadamente hasta los 5.200 años antes de Cristo. Luego, paulatinamente, se fue especializando hacia la cacería del guanaco y de la vicuña en un lapso que se extiende circa entre los 5.200 y los 4.000 años antes de Cristo. Es probablemente entre los 4.000 y 3.500 años antes de nuestra era que se produjo la domesticación de la llama y la alpaca, y a partir de entonces la actividad económica de la caza fue reemplazada por la de pastoreo. La tarea que queda para el futuro es la de llevar a cabo trabajos sistemáticos en otras áreas del territorio andino para ver si es posible comprobar este modelo o si hay otro que es válido o, y esto es muy probable, si hubo varias formas que pudieron ser practicadas por grupos diferentes. No hay que olvidar que el proceso de domesticación muy probablemente se dio en diferentes momentos y en diferentes áreas geográficas. Incluso ya se ha sugerido que simultáneamente con el que se estaba dando en nuestra Sierra Central, en la zona chilena estaba sucediendo algo parecido, aunque la información es aún muy vaga. Los casos de domesticación independiente,
tanto en las plantas como de los animales, que ha sido difícil de aceptar por el mundo científico, dada la fuerza que tuvo en un momento la escuela difusionista, hoy es un hecho comprobado y cada día aparecen más pruebas que lo sustentan. Tan es así que el dromedario y el camello bactriano, parientes directos de nuestros camélidos, han sido domesticados en forma independiente, el primero probablemente en Arabia del Sur y el segundo en Asia, quizás en Persia. Una pregunta que surge espontánea y que es planteada muy a menudo a los arqueólogos es: ¿por qué el hombre, que a lo largo de su historia de millones de años ha sido prioritariamente cazador, en sus tiempos más recientes cambia su sistema de vida y se convierte en criador de animales? Es difícil contestar y las opiniones vertidas no son siempre concordantes. Lo primero que hay que enfatizar es que la domesticación significa un cambio crítico en la relación hombre-cazador-animal cazado, y este cambio no se puede producir de un momento a otro, sino que es gradual. Por eso hice énfasis antes que la domesticación es un proceso y no un evento. Pues mientras los animales silvestres, la selección natural es la que manda, con la intervención del hombre esta pasa a ocupar un rol secundario y la que se impone es la selección artificial impuesta por la cultura. En segundo lugar, la domesticación animal, por lo menos en el viejo mundo, ha tenido varias fases y ellas están directamente relacionadas con el desarrollo social y económico de los grupos humanos que la llevaron a cabo. Y para cada animal o grupo de animales, las causas han sido distintas. Son muy pocos los autores que han tratado de explicar las causas que llevaron al hombre en nuestros Andes a domesticar a los camélidos. Me parece que la única que ha sugerido motivos coherentes y meditados ha sido Lavallée. Ella piensa que los cazadores se vieron forzados a dar el paso hacia la domesticación porque la presión de la caza sobre las manadas produjo una ruptura del equilibrio y la estabilidad de las poblaciones animales. La matanza sistemática pudo causar una serie de modificaciones en el proceso de reproducción en el seno de la especie y ello llevó a la disminución del grupo. Creo que Lavallée tiene la razón, pero he propuesto dos causas más que me parecen fundamentales. En primer lugar, el hábito congénito que tienen estos animales de la territorialidad. Si un grupo de cazadores pudo establecer su campamento relativamente cerca del territorio de una manada de camélidos silvestres, tuvo la oportunidad de ir conociendo sus costumbres y los mecanismos ecológicos sociales que regulaban su sistema de vida. Es decir, pudieron compenetrarse con el comportamiento de los animales y ello obviamente fue el paso previo que llevó a la domesticación. Pero hay otro factor que me parece también muy importante. La matanza continua lleva a la reducción de las manadas y cuando las manadas son pequeñas, no todo lo que actúa en el interior del grupo es selección natural y en ese momento comienza a tener un rol importante la deriva genética, es decir, un cambio accidental que ocurre en la composición genética de poblaciones pequeñas, lo que hace que en un determinado momento, por accidente, éstas puedan divergir de las originales. Hay que tener presente que la diferencia entre poblaciones y especies que se originan por deriva genética no son necesariamente adaptativas o mal adaptativas y pueden ser neutras. Es por eso que pienso que este fenómeno pudo haber llevado a formas que para los cazadores no eran útiles y ellos, al darse cuenta de esto, en forma empírica, comenzaron a incentivar los cruces de aquellos animales que más les convenían. Para lograrlo, tuvieron necesariamente que aislarlos del grupo. Esto pudo haber sido el inicio de la domesticación. Pues bien, uno de los problemas que más me ha preocupado es la distribución geográfica de los camélidos sudamericanos. Hay una frase del mentado geógrafo Carl Troll que representa prácticamente la idea generalizada que se tiene sobre el hábitat de estos animales. Él escribió: las llamas y las alpacas son, en sentido biológico, miembros del biotipo puna. Y esta idea no es de hoy. Ya en el siglo XVIII, Molina, cuando quiso establecer las diferencias entre los camélidos andinos y los camellos del Viejo Mundo, dijo que una de las más importantes es poder vivir en las cordilleras entre las nieves. Es así que siempre se asocia la palabra camélido con la de puna, es decir, a las praderas de gran altura, entre 3.900 y 4.600 metros sobre el nivel del mar.
Son territorios que comprenden las tierras altas que extienden desde el Perú central hasta el oeste de Bolivia, el noroeste argentino y la parte septentrional de Chile. Debido a su gran altura y al hecho que se encuentra muy cerca al Ecuador, la Puna conforma una zona biológica única que se extiende entre el límite de los árboles y la línea de nieve. Su topografía es muy variada, desde grandes llanos a valles anchos y abiertos, cordilleras aplanadas, colinas onduladas, escarpaduras rocosas y picos dentados. Es un medio frío y a menudo muy ventoso. Las lluvias se dan mayormente en verano y por las noches casi siempre la temperatura desciende debajo de los límites de la helada. Ahí no crecen árboles y hay dos periodos climáticos, uno templado con lluviosidad entre los meses de diciembre y abril y otro frío y seco entre los meses de mayo a noviembre. Las vertientes andinas secas y ventosas de Patagonia son el hábitat más meridional de los camélidos y es un plató alto de matorrales y praderas que se encuentran aproximadamente por debajo de los 45 grados de latitud sur. Sus llanos planos y ondulados emergen entre las colinas del desierto y las laderas orientales de los Andes. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿este hábitat de puna en el que viven hoy los camélidos ha sido siempre el mismo a lo largo de su existencia? La mejor forma de contestar esta interrogante es analizando las evidencias. La siguiente diapositiva. Comencemos por la información paleontológica. Hoy sabemos que las formas ancestrales de nuestros camélidos actuales, es decir, Paleolama, Lama y Vicuña, descienden de un tronco común que pudo ser Hemiauquenia o un descendiente de esta, aunque quedan abiertas algunas posibilidades más. Ella llegó al continente sudamericano desde Norteamérica hacia fines del Terciario y se extinguió en el Pleistoceno tardío. Sus restos fósiles han sido encontrados en Minas Gerais, es decir, en la zona atlántica del Brasil, en las Pampas argentinas y en Tarija, en Bolivia. Este es el sitio más alto, Presumvalle interandino, que está a 1950 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. Lama tiene una antigüedad de 2 millones de años y ocupó gran parte del continente sudamericano. En cierta manera ha vivido en la misma área que Hemiauquenia. Los principales restos son los que se han encontrado en el Perú, en Tirapata, en Mollendo, a 1819 metros del nivel del mar, en Tarija, en Bolivia, que como ya hemos mencionado está a una altura de 1950 metros, luego en Quereo, en Chile, a nivel del mar, gracias, y en el área brasileña y uruguaya, en las Pampas argentinas, que obviamente son todas zonas bajas. De Vicuña, a nivel paleontológico, se conocen muy pocos restos que provienen del sitio boliviano ya mencionado de Tarija, de terreno pleistocénico brasileños y de un yacimiento en la vecindad de Buenos Aires, en la Argentina. Paleolama tiene una antigüedad en Sudamérica de aproximadamente 1.5 millones de años, se extendió al este, hacia el oeste y ocupó las tierras bajas pacíficas del Perú y del Ecuador. El área oriental, los restos más importantes provienen de las Pampas argentinas, de algunos sitios de valles andinos como el de Tarija, tantas veces mencionado, el de Ñapua en Bolivia, que está a más altura, está a 2.700 metros, en zonas tropicales del Brasil y el Paraguay. En la costa ecuatoriana también se han encontrado restos de esta forma extinta y ahí sube como máximo hasta los 2.800 metros, y en el Perú se ha hallado Paleolama en la zona de Talara y en Pampa de los Fósiles al norte del Valle de Chicama. En Chile está presente en los famosos yacimientos de Quereo y Monteverde, que están casi a nivel del mar. Hay un hecho que es importante subrayar, es que Paleolama se adaptó a medios muy diversos, pues ocupó zonas tropicales, corredores interandinos y una ecología tan particular como la de las Pampas argentinas. Antes de entrar a tratar los datos arqueológicos, es importante hacer hincapié en un hecho que he mencionado anteriormente. Es decir, que el interés para los estudios de esta naturaleza en nuestra arqueología es muy reciente, de modo que no contamos con mucha información arqueozoológica. Es así que las conclusiones a que podamos llegar distan mucho de ser definitivas. Para no aburrirlos con una tediosa lista de nombres, omitiré mencionar los yacimientos e intentaré hacer una síntesis. La siguiente.
Para el periodo precerámico, es decir, desde la llegada del hombre hasta aproximadamente 1800, 900 años antes de Cristo, para las sierras conocemos tan solo 10 sitios de altura y 2 de valle, y en ellos al principio hay poco resto de camélidos, pero esto luego van aumentando. Es importante señalar que hay 7 sitios costeños en los sectores norcentral y sur, en lo que se ha identificado evidencias de llama, alpaca y guanaco, en uno de ellos con abundante estiércol y que demuestra el uso de caravanas de llamas. La siguiente. Pocos datos tenemos para el periodo inicial, entre 1800 y 900 años antes de Cristo, pero tanto en los sitios de altura como en los de valle, así como en la costa norte y central, las pruebas del uso de camélido, tanto silvestre como doméstico, son evidentes. La siguiente. Para los tiempos del horizonte temprano, entre 900 y 200 años antes de nuestra era, vemos que en los yacimientos de altura los porcentajes de hueso de camélido suben a cifras que oscilan entre 72 y 98%, y en los del valle entre 55 y 94%. Pero lo que es más significativo es que tanto en la costa norte como en la sur su uso es notorio. En Lambayeque, por ejemplo, se ha registrado en la basura hasta 90% de restos de estos animales. La siguiente. El periodo intermedio temprano entre 200 años antes de Cristo y 500 años después